Buen día, mi nombre es Laura Joana Castañeda Suárez, estudiante de Ingeniería Civil, y en este video vamos a hablar del péndulo balístico. Buen día, mi nombre es Gina Ramírez, soy estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Minuto de Dios. Cordial saludo, mi nombre es Andrés Sora, de Ingeniería Industrial de la Universidad Minuto de Dios, de la materia Física Mecánica. Buen día, somos Joana Castañeda, Gina Mildred Ramírez, Andrés Sora, estudiantes de la Ingeniería Civil y la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Minuto de Dios. A continuación vamos a explicar el fenómeno del péndulo balístico. Nuestro objetivo general es realizar la simulación virtual del péndulo balístico usando el simulador virtual que incluye las variables del caso, para que la simulación sea lo más cercana a la realidad, de tal manera que se puedan realizar las comparaciones y análisis acorde a los resultados teóricos y prácticos. Dentro de nuestros objetivos específicos, inicialmente, que nosotros como estudiantes nos familiaricemos con algunas técnicas experimentales de auge en este momento, como son los simuladores virtuales. Estos nos permitirán identificar los elementos básicos del péndulo y su funcionamiento, realizar el análisis de la velocidad y el movimiento del proyectil. También identificaremos el tipo de choque de la bala disparada al golpear el péndulo. Y repasaremos, aparte de que son los principios básicos de la conservación del movimiento lineal, conservación de la energía y tipos de colisiones, los que nos servirán para el desarrollo experimental. Los principios de conservación son fundamentales para la física. Por medio de estos principios es posible estudiar y predecir la evolución en el tiempo de muchos sistemas. El péndulo balístico es un dispositivo que permite determinar la velocidad de un proyectil. El péndulo se constituye por un bloque grande de madera que con determinada masa, la cual se representa con la M mayúscula. Esta está suspendida por dos hilos verticales. El proyectil de masa m, cuya velocidad se quiere determinar, se dispara horizontalmente, de modo que choque y quede incrustado en el bloque de madera. El péndulo balístico se usa para determinar la velocidad de la bala, midiendo el ángulo con el que gira el péndulo después de que la bala se haya incrustado en él. Después de la colisión, pueden ocurrir algunos de los siguientes casos. Estos dependen del valor de la energía cinética adquirida por el sistema formado por el péndulo y la bala que se incrustó en él. En el primer caso, el ángulo máximo de desviación del péndulo no supere los 90 grados. Midiendo el ángulo que obtenemos VB y que de la conservación del momento lineal obtenemos la velocidad de la bala, como en el ejemplo número 1 que está en pantalla. En el caso número 2, que es el péndulo, que es cuando el péndulo da vueltas, siendo T la tensión de la cuerda, la velocidad mínima se obtiene cuando T es igual a 0. El tercer caso es que el péndulo se desvíe un ángulo comprendido entre los 90 grados y los 180 grados. La cuerda del péndulo deja de tener efecto en el instante en el que su tensión es igual a 0. En dicho instante, la partícula se mueve bajo la única fuerza de su propio peso, describiendo un movimiento curvilíneo bajo la aceleración constante de la gravedad o un tiro parabólico. Dentro de las ecuaciones importantes a tener en cuenta para el desarrollo del péndulo balístico tenemos las siguientes. La conservación del momento lineal consiste en la masa de la bala por la velocidad inicial es igual a la masa de la bala por la masa de la caja multiplicada por la velocidad final. De esta ecuación se despeja que la velocidad final es igual a la masa de la bala por la velocidad inicial dividido en el producto de la masa de la bala por la masa de la caja. Recordemos que la energía potencial se define como la masa de la bala más la masa de la caja por gravedad por H. El principio de la conservación de la energía también estipula que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. También debemos tener en cuenta que la energía mecánica inicial
tiene el mismo valor de la energía cinética. Nuevamente, por el principio de conservación de la energía, evidenciamos que un medio de la masa de la bala más la masa de la caja por la velocidad al cuadrado, que es el correspondiente a la energía mecánica inicial, se iguala a la masa de la bala más la masa de la caja por la gravedad por h, que es la energía mecánica final. De esta nueva ecuación también podemos despejar la velocidad después del choque, en el caso del péndulo balístico, donde se define que la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de la gravedad por 2 por h. ¿De dónde proviene esta fórmula? Si tenemos este término y está multiplicando en este lado y dividimos a ambos lados de la expresión para no alterarla, nos vamos a dar cuenta que esta expresión, si la tuviéramos en la parte del denominador, nos equivaldría a 1. Por eso es que obtenemos esta ecuación en expresiones algebraicas. Recordemos que la velocidad inicial, o sea, la velocidad de la bala, también es un dato importante en el péndulo balístico. Ese dato, ¿de dónde lo obtenemos? Nos retomamos a la ecuación de conservación de momento lineal y reemplazamos el valor de la velocidad final que se había despejado previamente. Por consiguiente, y aplicando despejes algebraicos, obtenemos que la velocidad de la bala, refiriéndonos a la velocidad inicial, es igual a la masa de la bala más la masa de la caja dividido sobre la masa de la bala y todo multiplicado por la raíz cuadrada de 2 por gravedad por h. En cuanto al péndulo balístico, se pudo identificar que él genera un ángulo en el momento de la oscilación. Por razones trigonométricas, observamos que conocemos la longitud de la cuerda, tanto en el cateto adyacente como en la hipotenusa. La relación que nos relaciona, valga la redundancia, estos dos términos es el coseno. ¿Por qué? Porque coseno, por definición, es el valor del cateto adyacente sobre la hipotenusa. También es pertinente, de acuerdo a las observaciones experimentales en el péndulo balístico, que esta altura h, que juega un valor importante en el despeje de las ecuaciones, se define geométricamente como L total, que es la longitud de la cuerda, que ya distinguimos, mientras menos, retomando la importancia de calcular el ángulo que se genera en el momento de la oscilación, nos basamos nuevamente en el principio de conservación de la materia. Recordemos que ya habíamos despejado la velocidad 2, o sea, la velocidad final. Reemplazamos, operamos algebraicamente. Cuando decimos que operamos algebraicamente, se trata de despejar o de dejar los valores todos en función del coseno, que es la variable que queremos identificar. Un tips importante del triángulo: ya habíamos definido previamente, por razones trigonométricas, la relación del coseno, y gráficamente identificamos que el valor de h corresponde a la diferencia entre la cuerda y el segmento del coseno de beta. Por consiguiente, seguimos operando de tal manera que reemplazamos ese valor de h en esta ecuación, despejamos, quiere decir que agrupamos, y dejamos
la variable desconocida, o sea, coseno del ángulo beta, y la expresión final que obtenemos es la siguiente. El ángulo beta es igual a coseno a la menos 1 o arcoseno de 1 menos la fracción 1 sobre 2 gravedad por L, que es la longitud de la cuerda, todo eso multiplicado por la masa de la bala, por la velocidad, a su vez dividido en la masa de la bala y la suma de la masa de la caja, esta expresión elevada al cuadrado. Dentro de las condiciones iniciales del simulador al Goudou, como nos lo explica nuestro compañero Andrés, se tiene que la masa de la bala corresponde a 0.028 kilogramos. La masa de la caja corresponde a 0.030 kilogramos. Y la longitud de la cuerda vale 1.20 metros. Los cálculos realizados. Como acotación, se disparó el proyectil y se calculó la altura máxima que alcanza el péndulo, con la siguiente ecuación. Esto se hace aplicando como primera fórmula conservación del momento lineal. En la imagen pueden identificar los cálculos el paso a paso, sin embargo, en un video adicional se ha explicado de manera minuciosa cómo se ha realizado el despeje. Se deja a modo de bibliografía el paso de manera teórica en nuestra presentación. Es muy importante tener en cuenta que el bloque se elevará y se podrá aplicar la fórmula de energía cinética y energía potencial. La velocidad final que se obtuvo es la misma que la velocidad de la fórmula de la ecuación de la energía cinética, por lo que se reemplaza y queda la siguiente fórmula. Todo eso, como se los habíamos estado comentando, se basa en el principio de la conservación de la energía. Es importante identificar que el ángulo se calcula por medio de relaciones trigonométricas. Podemos encontrar el respectivo despeje. Bueno, en este momento vamos a hacerlo del péndulo balístico que vamos a obtener por medio del Goudou, que nos ofrece esta aplicación de hacer esta simulación lo más realista que podamos con este proyectil, su respectiva arma, su cajita o el bloque que va a quedar, que es el punto que va a llegar, y la estructura en sí, como para hacerlo un poco más realista. Vamos a tener 4 gráficas en este momento, que es la velocidad del proyectil, posición en Y, cinética lineal y energía potencial gravitacional, todo versus tiempo. Entonces, para poder mirar las gráficas, los vamos a activar en este momento para asimismo darnos de cuenta de cómo vamos a obtener estas gráficas desde varios puntos de vista. Bueno, aquí en este aspecto en posición en Y, obviamente podemos obtener el punto máximo y su punto mínimo. De igual forma de acá de la gravitacional, que puede ser muy similares, pero la diferencia ya es que en posición de Y inicia en diferentes puntos. Obviamente me van a dar máximos y mínimos, pues así mismo. De la velocidad de la bala, tenemos también, como es un movimiento horizontal, tenemos esta misma, como podemos evidenciar. Y de la energía cinética lineal de igual forma. Entonces podemos observar que cada gráfica tiene sus respectivos inicios, sus respectivos máximos y mínimos,
dependiendo de lo que vamos a necesitar y de lo que queramos comprobar con este medio de que este péndulo balístico. Comprobamos de manera experimental el comportamiento de un choque totalmente inelástico, que se caracteriza por no presentar rebote de los elementos que en él involucran, de tal manera que los cuerpos posteriormente al impacto se mueven con la misma velocidad y en la misma dirección, y la masa se convierte en la sumatoria de las mismas en cuanto a los cuerpos se refiere. Nos referimos a el momento en el que la bala se incrusta en el bloque de madera, compartiendo o volviéndose, por decirlo de alguna manera, una misma masa. En el proceso del ejercicio, con los resultados gráficos, se calcularon los valores teóricos de la velocidad inicial del lanzamiento del proyectil y el ángulo de amplitud. Se demostró también que dada una determinada altura y conocida la aceleración de la gravedad, el tiempo de caída de un cuerpo es independiente de la masa. Como algunas particularidades, se puede notar que en la gráfica número 1 se muestra la posición versus tiempo. Y en la simulación se deduce una compresión corta del resorte y se identifica movimiento posterior al impacto y la amplitud del ángulo, que alcanza el sistema totalmente inelástico del proyectil más el péndulo a raíz del impacto del mismo. Se puede evidenciar en la gráfica posición versus tiempo. Tiene también un punto máximo y un punto mínimo. Al ser comparado con los valores obtenidos en el archivo Excel, coinciden estos mismos valores al ser la descripción de las curvas muy similares en su comportamiento. De esta se logra calcular el valor de h, pues que es la altura representada en el eje y, que corresponde a la diferencia de la altura máxima de oscilación y altura inicial del sistema, valor mínimo igualmente en ese mismo eje. También se puede visualizar que esta tiende al mismo punto en la ordenada, y esto se presenta por el principio de conservación de la energía. Tiende a llegar al mismo punto máximo y las variaciones siguientes son mínimas.